Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos sumergimos en un nombre que, resuena con misterio y poder. Los Iluminados de Baviera. La imagen que nos viene a la mente es casi de película, ¿no? Una élite secreta que mueve los hilos del mundo desde las sombras, con símbolos ocultos por todas partes. En vídeos musicales, en billetes de dólar. Exacto. Pero, a ver, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Quiénes fueron realmente? Nuestra misión hoy es precisamente esa: separar el hecho histórico de la ficción. Vamos a explorar el origen de una sociedad secreta muy real del siglo XVIII, sus verdaderos objetivos y cómo un grupo de intelectuales alemanes, que apenas duró una década, se convirtió en la teoría de la conspiración más persistente de la historia. Y para entenderlos es que es fundamental viajar mentalmente a la Baviera de 1776. Es un escenario que probablemente no se parece en nada a lo que imaginamos. Nada que ver, ¿no? No era un centro de pensamiento revolucionario, ni mucho menos. Era un estado profundamente conservador, católico, y con una vida intelectual férreamente controlada por la influencia jesuita. Es en este caldo de cultivo, en esta atmósfera de represión intelectual, donde nace todo. Entiendo. Un ambiente asfixiante. Y supongo que el fundador, Adam Weishaupt, sería una especie de agitador, un revolucionario carismático, quizás un ocultista que buscaba poder. Es la imagen que una se hace. Pues esa es la primera gran sorpresa, y desmonta el primer pilar del mito. Weishaupt era todo lo contrario. No era un revolucionario de barricada ni un místico. Era un académico, un intelectual. Un hombre de biblioteca. Totalmente. Concretamente profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt. Y un detalle clave es que fue el primer profesor laico en ocupar esa cátedra, que tradicionalmente había sido un bastión del clero jesuita. Ah, claro. Solo con eso ya se había ganado muchos enemigos poderosos. Vaya, o sea que su motivación inicial era más una rencilla académica que un plan de dominación mundial. En parte sí. Esa enemistad profesional, digamos, alimentó su radicalismo. Lo fascinante de Weishaupt es que fue educado por los mismos jesuitas a los que llegó a despreciar, pero en secreto devoraba los textos prohibidos de los filósofos ilustrados franceses, Voltaire, Rousseau. Los leía a escondidas. Claro. Y estas lecturas le convencieron de que las instituciones de su tiempo, la monarquía y la iglesia, eran sistemas diseñados para oprimir la mente humana. Su objetivo inicial, por tanto, no era gobernar el mundo, sino crear lo que él llamaba un refugio intelectual. ¿Un refugio? Sí. Quería proteger a sus estudiantes más brillantes de esa influencia jesuita y también de otras sociedades secretas que consideraba irracionales, como los Rosacruces. A los que veía como unos charlatanes, ¿no? Exacto. De hecho, el nombre original del grupo lo dice todo. Liga de los Perfectibilistas. Suena más a un club de filosofía que a una conspiración mundial. Has dado en el clavo con ese nombre, porque resume toda su filosofía. Weishaupt estaba obsesionado con la idea de la perfectibilidad del ser humano. Sostenía que la humanidad, si se liberaba de los dogmas y de las estructuras autoritarias, podía alcanzar un estado de perfección moral y racional. Una sociedad global sin reyes ni sacerdotes. Regida únicamente por la razón. Esa era su meta última. Espera, pero para lograr esa sociedad libre, ¿cómo se organizaba él? Porque he leído que su estructura interna tenía una ironía tremenda. Una ironía total. Y aquí es donde la historia se complica. Para luchar contra lo que él consideraba el despotismo, Weishaupt creó una estructura interna que era en sí misma absolutamente despótica. ¿Cómo? Exigía obediencia ciega, utilizaba el espionaje entre miembros, los manipulaba revelando los fines de la orden muy poco a poco. Vaya tela. Justificaba estos medios autoritarios con un fin que él veía como noble, crear una élite que, infiltrándose en todos los estamentos del poder, reformaría la sociedad desde dentro. Una revolución silenciosa del espíritu, la llamaba. O sea que para liberar a la humanidad, primero había que controlarla por completo. Es una contradicción fascinante. ¿Y cómo era esa estructura tan controladora? Era increíblemente compleja. Una mezcla inspirada en los propios jesuitas y en la masonería. Se dividía en 3 clases principales. La primera, la más básica, era el vivero. El vivero como una cantera. Justo. Destinada a los recién llegados. El objetivo aquí no era revelar secretos, sino moldean el carácter del novicio. Y aquí es donde encontramos el grado minerval. Minerval. De Minerva, la diosa de la sabiduría. Supongo que de ahí viene su famoso símbolo, ¿no? Aunque siempre me ha extrañado,
¿Qué tiene que ver una pirámide con un ojo en Baviera en el siglo XVIII? Absolutamente nada. Y esa es otra de las grandes confusiones. El símbolo del grado minerval, y por tanto el verdadero y único símbolo histórico de los iluminados, era el mochuelo de Atenea o la lechuza de Minerva. Una lechuza. Sí, a menudo sosteniendo un libro. Simbolizaba la sabiduría que es capaz de ver en la oscuridad de la ignorancia. O sea que podemos olvidarnos de pirámides y ojos que todo lo ven. Su emblema era un búho. Entendido. El vivero era la puerta de entrada, el filtro. Pero Weishaupt sabía que para tener influencia real necesitaba gente ya posicionada. Ahí entra la masonería, me imagino. Exactamente. Esa fue su jugada maestra para crecer. La segunda clase se llamaba de hecho masonería. Weishaupt y su socio más importante, el barón von Knigge, se dieron cuenta de que las logias masónicas eran la red social perfecta de la época. Donde se reunía la élite. Claro, nobles, funcionarios, intelectuales. Así que, en lugar de competir, las infiltraron. Usaron las logias como una enorme cantera y presentaron a los iluminados como un grado superior, el verdadero corazón secreto de la masonería. Muy astuto. Y me queda la tercera clase, la de los misterios. Suena a que aquí es donde por fin se contaba toda la verdad. Ahí es donde se revelaba el plan completo, solo para el círculo más íntimo. En el grado de sacerdote, por ejemplo, se enseñaba que todas las religiones organizadas eran una farsa. Uf, eso es fuerte. Y se llegaba a presentar a Jesús no como un ser divino, sino como el primer iluminado, un reformador social cuyo mensaje había sido corrompido por la Iglesia. Dinamita pura para la Baviera de la época. ¿Y el objetivo político final? Se desvelaba en el grado superior, el de príncipe o regente. El objetivo era la abolición de todas las monarquías y los estados nacionales. ¿Para establecer una república universal? Exacto. Un único gobierno mundial regido por la razón y el talento, o sea, por ellos. Para mantener un secreto tan grande, el control interno tenía que ser férreo. Has mencionado el espionaje. Era la piedra angular de su sistema. Crearon un mecanismo de vigilancia interna llamado Quibus Licet. ¿En qué consistía? A los novicios se les exigía entregar informes detallados no solo sobre ellos mismos, sino sobre las debilidades y secretos de sus amigos, familiares, enemigos. ¡Qué barbaridad! Crearon un archivo de inteligencia. Y una potentísima herramienta de chantaje y control, claro. Suena casi orwellano. Y además de espiarse, ¿cómo se comunicaban para no ser descubiertos? Con un elaborado sistema de códigos. Cada miembro adoptaba un seudónimo clásico. Weishaupt era Espartaco, el barón von Knigge era Filón, Goethe fue Avaris. Como un juego de rol. Totalmente. Utilizaban un calendario cifrado, basado en el persa, y tenían un mapa secreto donde Baviera era Acaya y Múnich se llamaba Atenas. Cuesta creer que esto fuera el germen de la mayor conspiración de la historia y no el club de estrategia de la universidad. Ya ves. Con esa estructura y ese secretismo, supongo que el crecimiento fue explosivo. Rapidísimo, sobre todo gracias a la habilidad social del barón von Knigge, que se unió en 1780. Si Weishaupt era el cerebro teórico, Knigge era el relaciones públicas. Era un diplomático, un hombre de mundo, y fue él quien supo cómo atraer a la élite. Reclutó a gente muy importante, ¿no? Importantísima. Nobles, intelectuales como Goethe o Herder, altos funcionarios. En su apogeo llegaron a ser unos 2000 miembros, que para la élite de la época era una cifra muy considerable. Pero con dos personalidades tan fuertes, un teórico obsesivo como Weishaupt y un diplomático pragmático como Knigge, me imagino que esa alianza era una bomba de relojería. Y explotó. Fue el principio del fin. Weishaupt, el académico rígido, chocó frontalmente con Knigge, el aristócrata práctico. La disputa estalló por el contenido de los rituales. Weishaupt quería algo puramente racionalista, casi ateo, y Knigge creía que había que incorporar elementos más místicos para atraer a más gente. Y Knigge se fue. Se sintió traicionado, ninguneado, y abandonó la orden en 1784. Fue un golpe fatal, porque perdieron a su mejor reclutador justo cuando la tormenta política se avecinaba. Y la tormenta llegó, claro. El gobierno bávaro no se iba a quedar de brazos cruzados. Exacto. El elector de Baviera, Carlos Teodoro, empezó a recibir un goteo de denuncias de exmiembros descontentos y asustados. Los acusaban de todo. De ateísmo, de querer derrocar a los príncipes. Y la reacción del Estado fue contundente. Sí.
Entre 1784 y 1787 se emitieron 3 edictos que prohibían todas las sociedades secretas, con los iluminados como objetivo principal. El último edicto llegó a castigar la simple pertenencia con la pena de muerte. ¿Y hubo un momento clave, una redada o algo que los expusiera definitivamente? Lo hubo. El golpe de gracia fue el registro en casa de Xavier von Zwack, uno de los consejeros más importantes de Weishaupt. Lo que la policía encontró fue oro puro para la propaganda del gobierno. ¿Qué encontraron? Documentos que defendían el suicidio y el ateísmo, recetas para tintas invisibles y venenos, e incluso referencias a métodos abortivos. Vaya. El gobierno bávaro no dudó un segundo y publicó estos escritos originales de la orden. Y con eso, su imagen pública quedó completamente destruida. De un plumazo pasaron de ser vistos como idealistas a ser una secta de conspiradores peligrosos. Exactamente. La reputación de la orden se hizo añicos. Weishaupt fue desterrado. Hacia 1788, la Orden de los Iluminados de Baviera, la organización real e histórica, estaba completamente disuelta. Fin de la historia. Vale, entonces, en 1788 están acabados. Fin. ¿Cómo es posible que más de 200 años después parezca que están en todas partes? La historia debería terminar aquí, pero es justo donde empieza la leyenda. Aquí es donde la cosa se vuelve realmente increíble. La respuesta está en el calendario. Un año después de su disolución, en 1789, estalla la Revolución Francesa. Claro. Europa entra en shock. Un orden social que parecía eterno se desmorona, y todo el mundo, especialmente las élites, busca explicaciones. Un evento así no podía ser espontáneo. Tenía que haber una mano negra detrás. Y los iluminados, recién desmantelados y con una pésima reputación, eran el chivo expiatorio perfecto. El chivo expiatorio perfecto. Y en ese momento de pánico aparecen los que podríamos llamar los arquitectos del mito. Son 2 autores que, casi a la vez en 1797, publican sendos libros que ofrecen una explicación sencilla y aterradora. La culpa de todo es de los iluminados. ¿Quiénes eran? Por un lado, el abate francés Agustín Barruel, que propone una conspiración triple. Afirma que los filósofos, los masones y, como cúpula, los iluminados, se unieron para crear a los jacobinos y destruir la monarquía y la iglesia. O sea, que los conecta directamente con la guillotina y el reinado del terror. ¿Y el otro autor? El otro era un científico escocés muy respetado, John Robison. Publicó pruebas de una conspiración y, al ser un académico, le dio una pátina de credibilidad a la misma idea. Y los 2 libros fueron un éxito. Un éxito de ventas internacional. Crearon el paradigma de la gran conspiración, la idea de que los grandes eventos históricos son manipulados por un pequeño grupo secreto. Y esta teoría no se quedó en una Europa aterrorizada. Consiguió cruzar el Atlántico. Efectivamente, llegó a los recién creados Estados Unidos y se convirtió de inmediato en un arma política. En 1798, un clérigo influyente llamado Jedediah Morse dio un sermón afirmando que los iluminados ya estaban en América, infiltrando las logias para destruir la joven república. Una acusación velada contra sus rivales políticos como Thomas Jefferson, me imagino. Exacto, a quien pintaban como un ateo pro-francés. Fue un auténtico pánico moral. A partir de ahí, el mito parece un virus que va mutando para adaptarse a los miedos de cada época. Es la metáfora perfecta. El nombre Iluminados se vacía de su contenido histórico y se convierte en una etiqueta para el enemigo de turno. En los años 20, por ejemplo. Pues en los años 20, la escritora Nesta Webster le añadió un componente antisemita. Durante la Guerra Fría se les asoció con el comunismo, y tras la caída del muro se convirtieron en el nuevo orden mundial, una élite globalista. Y llegamos a la era moderna, donde el mito da un giro totalmente inesperado y es absorbido por la cultura popular, casi como un meme. Un giro fascinante, y creo que empieza curiosamente a través de la sátira. En los años 70, una novela de culto llamada La Trilogía Illuminatus se burlaba de todas las teorías de la conspiración. Quería saturar al lector de paranoia. Justo, para que alcanzara una especie de escepticismo liberador. Pero la ironía es que, para mucha gente, el símbolo fue reapropiado de una forma mucho más seria, sobre todo en el mundo del hip hop. Sí, ese es el último gran giro. Artistas como Tupac, o más tarde Jay-Z, empezaron a usar la simbología. En muchos casos, ya no era una denuncia, sino una declaración de poder.
Al llamarse a sí mismos Illuminati, estaban diciendo, nosotros somos la nueva élite, somos intocables. Lo que generó una retroalimentación infinita en Internet, claro. Miles de vídeos analizando cada gesto en busca de pruebas de conspiraciones. Lo que nos lleva de vuelta a la gran confusión simbólica que mencionabas antes. El famoso ojo que todo lo ve dentro de una pirámide, el símbolo que aparece en el billete de $1. Históricamente, queda claro, pero quiero recalcarlo, ¿qué conexión tiene? Ninguna. Cero. Es una invención posterior que se ha repetido hasta convertirse en verdad. El ojo de la providencia es originalmente un símbolo cristiano del Renacimiento, que representa la omnisciencia de Dios. Y los padres fundadores de Estados Unidos lo adoptaron con ese significado religioso. Sí, en 1782, antes de que el mito se popularizara en América, simbolizaba que Dios aprobaba el nacimiento de la nueva nación. La conexión es una fabricación del siglo XX. Como ya hemos dicho, su único símbolo fue la lechuza de Minerva. Entonces, para recapitular, ¿qué sacamos en claro de todo esto? La Orden de los Iluminados de Baviera fue un experimento real, pero fallido, de la Ilustración radical. Su existencia fue breve, apenas una década, su impacto político directo fue mínimo y sus objetivos, nunca se materializaron. Como hecho histórico, fueron una nota a pie de página, una curiosidad, pero como mito son inmortales. Se han convertido en lo que los sociólogos llamarían un significante vacío. Es un concepto, un nombre, en el que, como sociedad, proyectamos nuestros miedos más profundos. El miedo al poder que no vemos, a la desigualdad. A sentir que no controlamos nuestras vidas. Ofrecen una explicación simple para un mundo que a menudo parece caótico y complejo. Culpamos a los iluminados. Y aquí queda un último pensamiento para reflexionar. La gran paradoja de Adam Weishaupt. Su objetivo era crear una élite que guiara al mundo hacia la razón pura, liberándolo de la superstición y el dogma. ¿Podría ser que su creación, al transformarse en la teoría de la conspiración por excelencia, haya conseguido precisamente lo contrario? Alimentar un nuevo tipo de irracionalidad y una desconfianza tan profunda que sigue muy presente en nuestro mundo digital de hoy.